Bueno, continuamos conversando con Simón García. Yo leí algunos comentarios con respecto al tema de los precios. Por ejemplo, Daniel Contreras planteó un elemento interesante y es que el petro pasó los 800.000. ¿Qué pasó con el sueldo mínimo anclado al petro? Fíjate, es una de las cosas que se veía. El sueldo mínimo anclado al petro o a lo que sea es una ficción. El sueldo mínimo no existe. Eso es un valor nominal que no tiene ningún poder adquisitivo, a menos que se produzca una dolarización que adecue el salario mínimo a los precios de facto, claro, que estamos... Que están en dólares, porque si los precios están en dólares, claro, muchas cosas, pues el salario debería estar así. Claro, es un tema también, hay que verlo de las condiciones de cada empresa. Pero, por ejemplo, aquí dice Jesús Rafael Torreal, ya es hora de hablar con la verdad, hay que hablar por los que están sufriendo en demasía. A ti y a mí probablemente no nos afecte por tener como surfear la ola, pero la inmensa mayoría sufre inmensamente. Hoy morirán varios venezolanos y no es por sanciones. Imer José Verde, este señor, en vez de echarle fuego a la candela, debería pedirle a la oposición que sea coherente y se reúna con el gobierno para lo económico. Primero la gente. También, si esa es nuestra tesis, primero la gente, salvar al país, detener la destrucción, ir a un entendimiento entre los dos factores que hoy tienen en sus manos, abrirle camino a una solución a los venezolanos. Y si la negociación que se viene dando con sus interrupciones, sus marchas y contramarchas, se demora más allá de lo prudente, ¿hacia dónde vamos? Bueno, yo observo que este proceso de negociación, en primer lugar debo decir, esto pasó de una situación exploratoria a una negociación, a pesar del hermetismo, según las informaciones que se tienen. Hay una propuesta y hay una contrapropuesta. Entonces, eso crea una cierta esperanza de que puedan irse consiguiendo unos puntos de entendimiento. Por eso, nosotros, muy de acuerdo con la persona que llamó, decimos que uno de los primeros, puntos de entendimiento, aunque parezca parcial, pero que no es irrelevante para la suerte de los venezolanos, es asegurar el ingreso de la ayuda humanitaria en condiciones de no aprovechamiento partidista u oficialista por ninguna de las dos, poniéndolo en manos de las instituciones que tienen que ver con esto, porque remedian y contienen un peligro inminente de enfermedad y de mortalidad en la población, y luego ir ampliando hasta resolver el conflicto de todos los conflictos, que es quién debe ser el presidente de la República. Fíjate, Simón, con respecto a la versión de la agencia AP sobre un presunto contacto entre Diosdado Cabello y el gobierno de los Estados Unidos, cosa que a uno no le consta, pues allí hay varias posibilidades. Una, por supuesto, que sea cierta, otra que sea absolutamente falso, otra que sea una media verdad, otra que sea un contacto promovido por el propio gobierno del presidente Maduro a través de Diosdado Cabello, otra que sea una iniciativa personal, si fuera el caso, y otra que, bueno, que a lo mejor vino de allá para acá. Es decir, no se sabe si todo eso es cierto, pero a mí me gustaría evaluar desde tu perspectiva el rol de Diosdado Cabello en ese proceso de negociación. ¿Cómo evalúas tú su postura frente a esta negociación que ha tenido varios Bueno, a mí me luce interesante la noticia, en particular porque entiendo que una negociación o una conversación en la cual participe Diosdado Cabello no es para salvarse él, es para encontrar una solución al conjunto de situaciones que implicaría ir cediendo el gobierno hasta que llegue a una elección que legitime una transición o la fase más completa de una transición. Yo creo que Diosdado Cabello es un actor insustituible desde el punto de vista de que es uno que tiene en sus manos capacidad para bloquearla o capacidad para acelerarla. Por lo tanto, esto, claro, probablemente uno a veces se siente informado y lo que está es desinformado, pero es una buena señal. Igual como es una buena señal que hayan comenzado hoy, se hayan reanudado las conversaciones en Barbados y que después de este tira y encoge vuelvan a sentarse y vuelvan a dialogar. Y ahora, esto tiene un límite.
obviamente que la mediación de Noruega, que hay que celebrar, que está hecha con mucho profesionalismo, tiene un límite, debe producir por lo menos, si no una solución completa, por lo menos algunas soluciones parciales y la posibilidad de regresar a la soberanía de las decisiones, a que seamos los venezolanos, actores venezolanos, sujetos políticos e institucionales venezolanos, los que participen definitivamente en la salida electoral, en la salida democrática. Simón, esa información en cuanto a que se está reanudando, se estaría por reanudarse el diálogo, por supuesto que es una buena, bueno, las conversaciones también, sí, es una buena noticia para quienes creemos en esa vía. Así es. Yo aplaudo que eso ocurra. El tema está en que en ese escenario, a estas alturas de la crisis, se puedan tomar las decisiones que sean vinculantes, es decir, que todos los factores involucrados en la crisis venezolana puedan acompañar. Claro, por ejemplo, es importante determinar el acompañamiento o no de Estados Unidos a los resultados de esa reunión. Claro. Si, por ejemplo, una de las condiciones que el gobierno ha planteado, por lo que uno se ha enterado, es que vamos a ir a unas elecciones, pero me eliminan las sanciones, por ejemplo. Claro. El 14 de mayo, el conflicto interno se transformó en un conflicto global. Por lo tanto, ahora hay que poner de acuerdo no solamente a las partes, en este sentido, gobierno y oposición, o Asamblea Nacional, o Guaidó y Maduro, sino hay que poner de acuerdo a otras partes. Y estas otras partes forman parte de una comunidad internacional que se ha involucrado en el conflicto y que lo ha transformado en una pieza de la geopolítica mundial. Los americanos, la comunidad, los europeos, los latinoamericanos, los rusos y los chinos. Por lo menos ahí hay que repartir y hay que consensuar entre esos factores una solución. Ahora, eso es una debilidad. Por un lado puede serlo, en tanto significa pérdida de soberanía, pero también es una fortaleza en tanto que constituye un buen aval, una buena garantía de que los acuerdos se van a cumplir. Claro, eso pasa por también tener claro el rol de la clase política. O sea, si los venezolanos no tienen capacidad de ponerse de acuerdo, otros se van a poner de acuerdo. Me refiero a los dirigentes de una y otra corriente, ¿no? Es como tú lo dices, si Maduro está en un dilema, si no negocia, puede abrirse la posibilidad de que lo negocien a él porque él se transforma en un obstáculo para la solución que todo el mundo desea. Igual también... Eso nos sumaba ya una entrevista que me hicieron estos días en la Patilla, por cierto. Por eso lo cito, ¿no? Porque vi la entrevista en la Patilla, recuerdo que fue, y lo mismo, ¿no? Estamos obligados a un entendimiento. Todos los que están interesados en construir y reconstruir un país que perdimos, tenemos que entendernos. No importa de dónde la gente venga, esto es inevitable, tenemos que entendernos de verdad, dejando atrás las diferencias y construyendo unas coincidencias a partir de ahora hacia adelante. Vamos a hacer una pausa, regreso. Me gustaría comentar una entrevista, una conversación que tuvimos aquí en Vladimir Laguna la semana pasada entre Juan Barreto y Claudio Fermín. ¿Cómo ves tú esos acercamientos entre una persona como Claudio Fermín y una persona como Juan Barreto, de orígenes políticos distintos y que están encaminados hacia la formación de una sola fuerza política? Vamos a hablar de regreso. Y por aquí dice Wilmer Mundaraín, un salario mínimo de 40.000 bolívares, un cartón de huevo vale 40.000 bolívares, es decir, algo así como un poco más de un huevo diario. Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Costo de la...